Buenas noches, chicas. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Jesús. Realmente han hecho Hola, una buenas buena noches. alternativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una buena alternativa de poder complementar el máster de aromaterapia con Aromunay. Porque si bien son módulos independientes, porque en uno vamos a estudiar la aromaterapia desde el enfoque físico, terapéutico, cosmético, mental, emocional, nosotros vamos a estudiar en este otro curso de especialización la aromaterapia energética espiritual. ¿Por qué es un buen complemento? Porque vamos a terminar manejando la aromaterapia de una manera totalmente integral. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, pero también es una muy buena opción porque aquí, si bien nosotros vamos a estudiar más, tal vez la filosofía de vida, vamos a estudiar más cómo poder equilibrar los chakras y sí, de hecho, vamos a estudiar los diferentes aceites esenciales que vamos a ir estudiando, pues no nos vamos a enfocar mucho en la elaboración de productos, cosa que sí vamos a hacerlo en el otro curso. Así que para ustedes van a poder hacer una mayor variedad de productos a la hora que quieran presentarlos para hacer ya sea, por ejemplo, un baño o un perfume o un aceite de masajes. Entonces, el curso realmente los va a complementar. Encantada realmente de poder comenzar este curso que es el que más me fascina. Si bien es cierto que yo comencé en el mundo de la perfumería, fíjense, yo comencé en perfumería eh, fina, es lo que se llama perfumería, donde utilizamos los aceites o las fragancias sintetizadas. Ahí fue cuando yo comencé a estudiar, que fue lo que más realmente me atrajo. Desde niña siempre me gustaron los perfumes. Era una niña muy agrandada, usando los perfumes de mamá, las cremas de mamá, inventándome, creándome un mundo de perfumería, que yo era una perfumista y yo iba elaborando e iba cogiendo las florcitas y las rositas. Es dentro siempre de mis recuerdos. Y incluso utilizando hasta los tacos de mamá y qué sé yo, ¿no? Entonces como que siempre me gustó todo este tema. No sabía, después cuando yo crecí, yo, bueno, en esa época no sabía, no había tanta globalidad, no era tan global el mundo como es ahora. Y la verdad es que yo no tuve ni siquiera la idea de que podía existir la carrera de perfumista. No estaba dentro de mi umbral, llamémoslo así. Entonces, de hecho, lo que yo comencé a hacer fue olvidarme del tema, pero siempre tratando de estar al tanto de los últimos perfumes que habían, estar siempre en los spas, cuidándome, engriéndome. Bueno, en fin, ya cuando yo viajo a Europa en el año 2019, no, 1999, fíjense, cuando yo viajo en 1999 a Europa, porque el año 2000 era un año jubilar, o sea que se abrían las puertas del Vaticano, mi familia es católica, entonces se abrían las puertas del Vaticano, que incluía eso, de que de que podíamos tener algunas bendiciones adicionales por estar ahí presentes. Entonces decidimos viajar y en ese viaje yo llego a una ciudad que está al sur de Francia, que se llama Niza, donde encuentro que habían perfumistas que te podían hacer perfumes personalizados. Yo que siempre había estado en este mundo súper enamorada de los perfumes, pues imagínense, para mí era pues llegar al paraíso. Entonces, cuando yo regreso al Perú, pues, en la primera semana de enero del año 2020, no, del año 2000, o sea, me estoy confundiendo con los años, del año 2000, cuando comienza el nuevo milenio, en el año 2000, aquí en el Perú hubieron muchos problemas políticos.
y por lo pronto económicos y sociales, y etcétera, etcétera, de cosas. Por lo que yo decidí irme unos 3 meses, tomarme unos meses, irme de, no sé si era de vacaciones, no, realmente no sé lo que yo pensaba en ese momento. Estaba muy joven, a lo mejor más pensaba en no estar aquí en el país y bueno, irme a estudiar perfumería unos cuantos meses, pasarla bonita en Europa. Bueno, no lo sé, realmente no sé lo que pensé. Pero lo que sí es que llegué, me encontré con un mundo fascinante, donde inicialmente, como les digo, comencé a estudiar solamente perfumería. Perfumería haciéndolo con fragancias sintetizadas, o sea, fragancias finas. Por supuesto, conocí muchas personas que hacían perfumes de contratipos, o sea, por ejemplo, contratipo o alternativos, creo que se le llama, cuando, por ejemplo, tú compras una copia de algún perfume conocido, ya sea de Chanel, de Dior, de Gucci, entonces compras la fragancia realista y solamente elaboras el perfume de una u otra manera. Buenas noches, Maribel. Y tú haces el perfume de esa manera. Y después incluso comencé también a conocer personas o perfumistas que se dedicaban a hacer mezclas de contratipos. O sea, por ejemplo, llegaba algún artista conocido. ¿Okay? En esa época me acuerdo que habían tenistas, futbolistas que querían sacar sus propias marcas de perfumes. Entonces, la verdad es que a veces crear un perfume es bien complicado porque primero el gremio es muy cerrado, hay que contratar a los perfumistas y se pueden demorar 2 a 3 años para crear un perfume. Entonces, a veces estos actores, jugadores, quieren cosas mucho más rápidas. Así que hay unos perfumistas que se dedican a mezclar ya alternativos o alternativos con algunas esencias. Por ejemplo, el alternativo 212, ¿ok? Y le agregan por ahí una gardenia y un sándalo. Entonces, es otro perfume con otro aroma, pero ya tiene una base, ¿ok? Entonces, esos son diferentes mundos de perfumería que se van creando. Y así es donde yo comencé y de ahí me encontré con que existían aceites esenciales naturales, que podían hacerse perfumes naturales. Y finalmente, pues ya dedicándome inicialmente a la aromaterapia terapéutica cosmética, mental, emocional, que es lo que se estudia en el máster. Y luego, con el tiempo, ya comencé a encontrar, después de un viaje a Marruecos que hice, que es donde me cambió la vida. O sea, yo he tenido varios quiebres en mi vida, porque el siguiente quiebre que tuve fue cuando llegué a Marruecos. Llegué a Marruecos y esto es parte de mi novela que hice, la primera novela que se llama La Dama de los Aromas, porque cuando yo llego a Marruecos me encuentro con la que después va a ser mi maestra, que es Hélène Deschamps, una francesa que ya vivía en Marruecos. Se conoce que Marruecos pues es una bueno, fue parte de Francia, o sea, una colonia francesa. Ahora ya no. Entonces, ella me introduce al mundo de la energía y de la espiritualidad utilizando los aceites esenciales. O sea, el tema de la purificación, de la protección, del florecimiento, lo que se llama acá, o de equilibrar los chakras o de la limpieza del aura. Ella fue mi primer acercamiento a este mundo. Ya luego, cuando decido regresar al Perú, después de 3 o 4 años recorriendo todo este mundo maravilloso de la aromaterapia y la perfumería, pero ya me tocó regresar a Lima. Entonces, me encuentro que, bueno, pues ya había terminado mi vacilón, mi hobby, ya me había divertido bastante y ya tenía que comenzar a trabajar. Y lo gracioso fue que, por eso es que no existen casualidades. Yo regresé en septiembre por ejemplo, de un año X, no recuerdo, creo que fue 2014. Y cuando yo regreso,
eh, pues comencé a mandar mis currículos vitae a todo el mundo, a todas las empresas habidas y por haber, para poder buscar un trabajo. Pues yo les cuento que llegó diciembre y nunca recibí ni siquiera media llamada para que me digan, oye, ven, pasa para una entrevista. Y fíjense que según yo, bueno, no es que según yo, o sea, realmente mi currículum es competitivo, no solamente por la cantidad de estudios que tengo, másters y qué sé yo, sino también por toda la experiencia, la cantidad de idiomas que hablo. Según yo, soy competitiva. Pero ¿qué pasó? Que nadie me llamó así, simplemente. Desde septiembre que yo llegué hasta diciembre, 3 meses, nadie me llamó. Entonces, pasa de que a finales de diciembre de ese año, me encuentro con una señora que vivía por acá, por la casa, y me dice, oye, yo sé que has estado en Europa manejando el tema de aromaterapia, me gustaría que vinieras porque yo acabo de abrir aquí en Camacho un centro de meditación, hay un profesor de meditación, un profesor que hace feng shui, hay otro profesor que no sé qué. Entonces, la verdad es que estamos fascinados con estoy hablando del año 2014. Entonces, y sí, que podemos hacer algo y aromaterapia, me gustaría meterlo, entonces, ¿qué te parece? Y yo dije, ya, está bien, por fin, necesito trabajar y bueno, yo nunca, y cuando les digo nunca, pensé que yo me iba a dedicar como profesión a la aromaterapia. Entonces, dije, pero bueno, ya, o sea, tengo que comenzar a trabajar, bueno, está bien por unos cuantos meses hasta que encuentre algo, ¿no? Eso fue, ponte, para antes de Navidad. Regresé porque yo me lo encontré porque había ido con mis papás a comprar a Won de Camacho. Entonces, cuando yo regreso, eh, casi para el 31 de diciembre, me la vuelvo a encontrar. Y me dice, hey, se me perdió tu teléfono, estoy tratando de ubicarte hace una semana, porque mira, me acaban de llamar la gente de WOM. Para las personas que no viven en el Perú, WOM es una de las tiendas más exclusivas, digamos así, como supermercado. Entonces, WOM estaba organizando por primera vez un evento que se iba a llamar Tiempo Libre, donde iba a invitar a los 5,000 clientes VIP que tenía para participar de diferentes charlas, cursos, seminarios, y que iba a durar 10 semanas. Entonces, realmente había escogido a un grupo bien élite para hablar sobre vinos, para hablar sobre comida, o sea, y donde no solamente estaban dirigidos para las mamás, sino también para los papás y por supuesto para los hijos. Y fue en Wo. Entonces, sí, Jenny fue en Wo. Entonces, pasó de que esta señora me dice, ¿quieres participar? Y yo dije, sí, por supuesto, ¿cómo es? Y claro, o sea, en ese momento que yo no tenía trabajo y me dicen, mira, te van a pagar $1 por persona que asista a tus conferencias. Y van a hacer 3 conferencias a la semana, lunes, miércoles y viernes, de duración de 1 hora. Y creo que era 1 hora, póngase 1 hora, no recuerdo, creo que 1 hora, hora y media, no era mucho. Y bueno, te van a pagar por $1 que vayan a participar. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? No sé, me dice, pero eso lo puedes conversar ya con los organizadores porque definitivamente necesita entrevistarse contigo. Yo ya les hablé de ti, pero necesitan conversar contigo para ver cómo terminamos el tema, ¿no? Entonces ya inmediatamente en ese momento, negocios son negocios, ya 31 trabajando para entrevistándome, porque en la primera semana de enero comenzaba el evento libre y tenía que estar aromaterapia ahí presente. Y hasta ese momento la única especialista que habían conocido, que sabían de alguien, era yo. Entonces, sí, me entrevisté, conversamos
Y bueno, mi pregunta fue, ¿cuántas personas van ahí? ¿No? Por evento. Bueno, más o menos unos 150 personas. Ah, yo dije, la hice, ¿no? O sea, realmente estamos hablando hace ya varios años, entonces dije, ya la hice, por fin, estamos hablando del 2004, realmente, me confundo con las fechas, 2004. Entonces, fines del 2004 para empezar 2005, que fue tiempo libre, y ya cerramos el trato y yo dije, bueno, pues 10 semanitas, pues estaré trabajando y de ahí pues ya en marzo, abril, ya me meto nuevamente a buscar trabajo. Pues aquí me quedé. ¿Okay? Aquí me quedé. Yo pienso de que las cosas no son por casualidad. Eh, Me encantó este tema. Yo creo que nací para este tema. Y ahora me preguntaba, justo estaba conversando con un amigo que vive en España, y él me decía el por qué. Y yo decía, el por qué porque me cambió la vida. El por qué porque me equilibró, me armonizó y realmente me ayuda a conversar con Dios y porque no solo y porque yo sé que puedo pues que otras personas que pueden estar pasando por momentos de indecisión, por momentos de tristeza o, momentos de debilidad o momentos de por sí, ¿ok? Que pueden también ayudarlos, equilibrarlos y es eso. Esas es mis ganas, no solamente de decirle al mundo, oigan, pruébalo, háganlo, sino que yo sé que les va a ayudar. Y ustedes, y realmente, finalmente, enseñar, y ojalá que ustedes, Jenny, ya le he dicho a Jenny, Jenny, tú eres una embajadora para nosotros en Ecuador, porque es un árbol, realmente el Dharma de enseñar es un árbol, porque eh, así como a mí me enseñaron y yo soy una rama, de esta rama salen otras ramas y ustedes si se dedican a enseñar pues van a ver otras ramas y eso es un dharma realmente. Entonces, ¿por qué? Y después hubo otro quiebre en mi vida, porque si bien yo me dedicaba ya a estudiar la aromaterapia energética espiritual, pero desde el punto de vista ayurvédico, donde nosotros hablamos de chakras y el aura, que son palabras que nosotros encontramos y conocemos más desde la visión oriental de la ayurveda. Entonces, fue en el año, me parece, 2014 o 2015, que participo bueno, siempre participo en congresos internacionales de aromaterapia, pero me invitaron a uno en Estados Unidos, en Utah, donde me encontré habían pues post-eventos, ¿no? Siempre hay cursos post-eventos, y cuando participo en uno de ellos, porque me encantó la idea de hablar sobre aromaterapia chamánica, yo decía, wow, o sea, qué interesante, yo quiero saber de qué se trata, ¿no? Nunca había escuchado hablar de aromaterapia chamánica, o sea, había escuchado hablar de aromaterapia mágica, y de hecho todos estos temas más esotéricos, yo los he estudiado en Argentina o en Brasil, o sea, aquí en Sudamérica, Brasil, para estos temas, pues es fascinante. Entonces, pero ya chamánica nunca. Entonces yo decía, no, yo quiero, ¿no? Entonces entro a este curso post-evento que duraba todo un día y de pronto me encuentro con una inglesa que venía con su chonta. Yo no sé si ustedes conocen una chonta. La chonta son unos palitos, ¿ok? Así que termina con una, ahorita no tengo uno a la mano, pero para la próxima les voy a traer, donde termina siempre con la cabeza de una reina o de un rey, o sea, tiene figuras que son realmente herramientas de poder que se utilizan en las diferentes mesadas que se hacen. Las mesadas son más que todo unos rituales del norte que es para curar, para sanar, para ver. Eso lo podemos ir conversando más adelante. Y bueno, entonces aparece esta señora alta, rubia, gringa, okay, muy guapa ella, con una falda negra andina,
con bordes andinos, esas cintas andinas muy bonitas, y con su chonta, ¿no? Y la chonta la paseaba y comenzó a hablar eh, sobre su experiencia chamánica en Australia y en Inglaterra, celtas sobre todo. Y de pronto se para y me dice, bueno, yo imagino que me reconoció por el color de piel y qué sé yo, y me dice, eh, pero sí me encantaría conversar contigo, sé que tú eres peruana y tú tienes que contarme del Palo Santo. O sea, ya sabía que yo venía de Perú y todo el tema. Entonces, bueno, estuvimos ahí conversando un poco en plena clase y después de la clase, hasta que llegó y hablaba, ¿no? De los Andes y de los animales de poder y de los apus. Y entonces yo decía, wow, qué bien, ¿no? Debe conocer un montón, pero más hablaba definitivamente de la cultura celta y también mucho de Australia y Nueva Zelanda. Y de pronto le hice la pregunta del millón, ¿has estado en Sudamérica? Porque ella era inglesa, es inglesa. Y me dijo, no. Ah, ok. Entonces, ¿has tenido contactos con chamanes andinos? No. Que había conocido a una persona, ta, 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 ta. Entonces, yo dije, ¿qué? Me hizo una revolución en el cerebro y regreso a Perú y le cuento a Alberto Pérez Verano, no sé si ustedes han seguido algún curso con él es un maestro sanador, que él es el que hace el curso de sanación energética. Y yo le cuento, oye, Alberto pasó esto, y me dijo, es que tú ya deberías estar investigando, yo no sé cuándo, cómo has perdido tu tiempo, me dice, que tú ya deberías estar estudiando la aromaterapia andina. Entonces dije, tienes razón. Y busqué un gran amigo, Manuel Seminario, que él es un gran promotor de la cosmovisión andina. Y yo le dije, mira, Manuel, yo necesito conocer a la mejor en aromaterapia andina. Quiero estudiar con ella. Y me dijo, pero es Irma, tú la conoces. Y de verdad, pues yo la conocía a Irma, pero la conocía por eventos holísticos que definitivamente siempre habían acá en Lima. Entonces nos conocíamos. Pero no sabía que ella pues era la trome, ¿no? Porque es una persona tan humilde, tan sencilla. Y, y cuando llego, me la encuentro justo en ese, había un evento de abuelos y abuelas que estaba en el centro de Lima. Y fue ahí donde yo le digo a Manuel, y Manuel me dice, pero ahí está, ella justo va a subir a dar una conferencia. Y entonces antes de que suba a dar la conferencia, yo así la abordo y le digo, Irma, Irma, ya sé que tú eres aquí la maestra y así que quiero estudiar aromaterapia andina, quiero estudiarlo contigo. Y ella me miró y me dijo, qué bien, pero ¿sabes qué, Pamela? Tú no puedes cocinar si no tienes los insumos. Y le digo, ¿qué? Es así, o sea, no te puedes meter a estudiar la aromaterapia andina si no es primero que estudias la cosmovisión andina, para que puedas entender la filosofía de vida. Y efectivamente, me tuve que pasar un par de años para poder entender la filosofía de vida, el estilo de vida de los Andes, de nuestros Andes, para poder recién pasar a estudiar aromaterapia. Y claro, en este curso definitivamente ustedes van a tener una introducción a lo que es la cosmovisión andina. He tratado de hacerlo lo más amable y a la vez que puedan conocer lo más rico de nuestros Andes, de nuestras culturas, de nuestros genes, porque yo me reencontré, yo creo que me he reencontrado, porque sé que tengo, si bien es cierto que aquí hay muchos genes de muchas partes,
eh, también tengo muchos genes andinos y es mi energía, es mi cultura. Así que este es el curso que vamos a ir comenzando a estudiar juntas desde ahora. Realmente yo estoy súper contenta porque yo sí les tengo que decir algo, es que he cosmovivido en mi persona todo lo que he aprendido o todo lo que yo he ido reuniéndome con los abuelos y con las abuelas en estos años. Así que yo tengo mucho respeto a la cosmovisión andina y yo sé que ustedes van a redescubrir muchas cosas en este curso. Y más que todo vamos a poder encontrar que para las personas que manejan la parte energética de, de las culturas orientales, como la china o como la ayurvédica, pues la vamos a encontrar también en la cosmovisión andina. O sea, la cosmovisión andina también tiene una burbuja energética, también tiene centros energéticos, también maneja las energías positivas y las energías negativas. Así que, y para las personas que quieren manejar más el tema de la espiritualidad, pues van a entender tal vez un poco mejor a qué se refiere con poder conectarnos más con la divinidad, cómo poder desarrollar la intención. Así que bienvenidos a este curso de la aromaterapia energética espiritual desde la cosmovisión andina.